Para la secuencia de contactos de nuestro dispositivo, mostramos toda la interacción que existe entre el usuario y el producto. En este caso, lo primero que debe de hacer el usuario es activar el sistema de seguridad, ya sea tocándolo o mediante un sensor de presencia. Posteriormente, el usuario debe de introducir el código de apertura en la información con la que puede acceder al espacio. Mediante una aplicación móvil, una llave convencional o una huella digital, que son las tres opciones que mostramos en el diagrama de secuencia de contactos. Luego, el sistema de seguridad emite un sonido para avisar al usuario que su información ha sido aceptada y puede accesar al espacio. Y el usuario tiene que girar la manija y, ya una vez estando dentro del espacio, accionar el seguro para activar otra vez el sistema de seguridad en caso de que se requiera usar de nueva cuenta. El árbol de tareas muestra las mismas operaciones que tiene que hacer el usuario cuando se utiliza el sistema de seguridad cotidianamente. Nosotros aquí mostramos la función útil principal, que es la que se encuentra hasta arriba, acceso a espacios privados, y de ahí se derivan las otras tareas, que es tocar sistema de seguridad, brindar información de apertura, escuchar y reconocer tono de acceso, girar la manija y accionar el seguro para volver a activar el sistema de seguridad una vez estando adentro del espacio. Como se podrá ver, la tarea de brindar información de apertura se puede dividir en tres formas, ya que nuestro sistema cuenta con tres formas de apertura, que es el código por medio de la aplicación móvil, la llave convencional o la huella digital. Para el diagrama de secuencia de operaciones se muestran todas las funciones que tiene que cumplir internamente el sistema. Entonces, lo primero que se debe de hacer es tener energizado el sistema para que éste funcione. Se activa la pantalla, ya sea por medio de el reconocimiento de un sensor táctil o un sensor de presencia. Posteriormente, depende de lo que haga el usuario al momento de introducir su código de acceso, el sistema puede leer la huella digital del usuario, leer el código mediante la aplicación móvil o pues detectar el movimiento de la llave convencional con el mecanismo que tiene de la cerradura. En el caso de los primeros dos, ya sea la lectura de código o lectura de huella, la base de datos tiene que comparar lo que se está introduciendo de información con lo que ya se tiene almacenado, y dependiendo de esto se puede aceptar o rechazar la información. De la misma forma, la llave, ¿no? Si es la llave correcta, pues se va a aceptar la información, o si es la incorrecta, se rechaza la información. En el caso de que se acepte, se emite un tono de acceso por medio de una bocina que está en el sistema y se abre la puerta para poder acceder al espacio. En el caso de rechazar la información y después de un determinado número de intentos, se le notifica a la policía o a las autoridades competentes de que se está tratando de irrumpir en el espacio. El árbol de funciones muestra todas las funciones de la secuencia de operaciones que el sistema debe realizar al momento de accionarse y utilizarse comúnmente. Como se podrá ver, la función útil principal es el acceso a espacios privados, y de ahí se derivan todas las demás funciones: energizar el sistema, activarse la pantalla, preparar el sistema para recibir una información, es decir, un estado como de detención o stand-by. De ahí se lee la huella digital o la aplicación móvil o el reconocimiento de la llave convencional. Dependiendo de alguna de estas tres introducciones de información, se compara la información con la de la base de datos, o se activa el movimiento del mecanismo de la cerradura interno, y dependiendo de estas acciones se acepta o no se acepta la información. Si se acepta, el sonido de acceso se emite por medio de la bocina y se abre el mecanismo para dar acceso al espacio,
o si se rechaza, se recibe un siguiente intento hasta un determinado número de intentos, y en caso de que se siga rechazando la información se notifica a las autoridades competentes. En la tabla de match de tareas y funciones podemos ver las relaciones que existen entre las tareas realizadas entre el usuario y el sistema, y las funciones internas que el sistema debe realizar para tener una correcta interacción con el usuario. Hay algunas muy obvias, por ejemplo, la primera tarea, que consiste en tocar el sistema de seguridad, pues se relaciona directamente con activar la pantalla, que es una función. También la tarea de brindar información de apertura se relaciona directamente con la función de leer información de apertura. Algunos otros ejemplos consisten, por ejemplo, en la tarea de introducir código de apertura en aplicación móvil, pues se relaciona directamente con la función de leer código de apertura desde la aplicación móvil, y así sucesivamente. Hay algunas tareas que no tienen relación con alguna función, por ejemplo, energizar sistema, en el caso de las funciones, no tiene relación alguna con alguna tarea, porque es una situación que depende del sistema interno sin interacción con el usuario. La matriz morfológica nos permite realizar las primeras soluciones ya a los requerimientos o necesidades que tiene el cliente en términos de elementos o dispositivos que podemos reutilizar para el sistema. Y lo que hicimos fue enlistar las funciones obtenidas desde el árbol de funciones y las secuencias vistas anteriormente, y para cada función dar opciones de algún dispositivo que podría solucionar o darle prioridad a esa situación. En el caso, por ejemplo, de energizar el sistema, nosotros contamos con las opciones de distintas formas de hacerlo, ya sea una batería fija de 9 volts, conectar el sistema a la corriente, una celda solar y batería recargable. En el caso de, por ejemplo, leer la información de apertura, contamos con 3 opciones, las cuales son la aplicación móvil, el sensor de huella digital o teclear un código en pantalla. Ahora, estas soluciones propuestas, pues algunas no son viables si se combinan con otras opciones en las siguientes funciones, y otras sí, por lo que trazamos 3 alternativas de solución para todo el proceso del sistema, como se podrán ver en las líneas que corresponden a los colores azul, naranja y gris, llamándose alternativa A, alternativa B y alternativa C respectivamente. Ahora se podrá notar que existe una línea más de color verde. Esa línea de color verde muestra la unión de las mejores alternativas que habíamos planteado, y a eso le llamamos concepto W. El concepto W es la mejor alternativa de solución que junta las opciones pues más viables, por decirlo así, para solucionar la lista de funciones que tenemos en el sistema. Entonces, el concepto W, para energizar el sistema, lo mejor es utilizar una batería recargable. Para activar el sistema de seguridad, utilizaremos un sensor de presencia. Para leer la información de apertura, el sensor de huella digital. Para leer el código de apertura desde la aplicación móvil, se utilizaría una aplicación propia para esta situación de fomentar el uso ya sea de Android o de Apple. Para leer la información de huella digital se utilizaría un lector óptico transmisivo. Para la comparación con información de la base de datos, se utilizaría un sistema embebido que permite que el sistema por sí solo trabaje ya con lo que se está programado, sin necesidad de que haya alguna intervención externa de alguna computadora.
Para aceptar la información se utilizarían la luz verde, una pantalla o LEDs verde. Para emitir el tono de acceso, pues un tono personalizado por medio de una bocina. Y la apertura del sistema pues sería una apertura automática. Ahora, como se podrá notar, en el caso de rechazar la información solamente podemos ver la línea gris que correspondería a la alternativa C, pero realmente esta alternativa corresponde a todas las demás, ya que es la única o la mejor opción viable para poder hacer el aviso o la notificación a las autoridades competentes. Es decir, si se rechaza la información, se enciende la pantalla de LED rojo, se recibe el siguiente intento inmediatamente, y si se sigue rechazando la información, se notifica a la policía por medio de la cobertura GSM. Toda esta parte también corresponde al concepto W. En el caso de la matriz de Pugh, nos permite darle una valoración total a las alternativas que se trazaron en la matriz morfológica. Como se podrá ver, aquí nada más contamos con la alternativa A, alternativa B y alternativa C, ya que esta matriz se realiza antes de plantear el concepto W. Y como se puede ver, la alternativa B y la alternativa C son las de mayor valoración total. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cumplen de mejor forma con los criterios de selección o las necesidades del cliente, dependiendo del nivel de importancia que se le viene dando desde el QFD. Ahora, ya que la alternativa B y la C son las mejores de acuerdo a la matriz de Pugh, haciendo una unión de los elementos más importantes de cada alternativa, se llegó al concepto W, que es el que mencionábamos en la matriz morfológica de color verde. Ahora entramos a la etapa de arquitectura del producto, la primera parte, y esto comienza con el diagrama de cajas negras. Los elementos de nuestro producto se colocaron en el diagrama de caja negra, como se podrá ver en la presentación. Cada uno de estos elementos se agrupó de acuerdo a su función. Se agregó el elemento de la aplicación móvil, que a pesar de no ser un elemento tangible, funge una función muy importante para la apertura de nuestro sistema. Ahora, en el caso de los subsistemas, se optó a dividir en 5 subsistemas. El primero comprende el chasis, el segundo es la interfaz, que es donde el usuario interactúa de forma directa con el producto. El tercer subsistema es la tarjeta lógica, donde se analiza la información que el usuario otorga al sistema. El cuarto es el de apertura, tiene el mecanismo y una bocina. Y la bocina se colocó en ese subsistema porque únicamente actúa cuando el sistema permite la entrada. Por último, se colocó un sistema de suministro de voltaje, que es el que da la energía a todo el sistema para su funcionamiento. Teniendo lista la parte de las cajas negras y los subsistemas, se hizo la disposición geométrica o draft en un modelador de sólidos, en este caso el SolidWorks. El diseño preliminar que se pensó fue el que se muestra en las imágenes, haciendo la interfaz del usuario muy sencilla, además de darle un toque tradicional con la manija. La parte de la electrónica se decidió colocarse en la parte contraria de la interfaz, es decir, en la parte que se encuentra en el interior del espacio que se desea abrir. Esto debido a que, por seguridad, en caso de que quieran forzar la entrada, el sistema electrónico quede lo más alejado posible y protegido. Para la herramienta TRIS, tomando en cuenta el diagrama de cajas